Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo amanecemos hoy? Muchas noticias, ¿cierto? Pero bueno, de todos modos, a la luz de Efesios, ya hemos sido bendecidos, ¿cierto? Entonces, por ahí, a veces algunas personas responden, ¿cómo estás? No, bendecido, bendecido. Pero a veces se vuelve un cliché. Y hoy vamos a ver un poco cómo realmente eso debe ser vívido. No solamente decirlo por un cliché o porque soy cristiano, entonces todo cristiano debe decir bendecido, en victoria. Sí, pero porque lo estás viviendo, porque lo has creído, ¿cierto? Esa debe ser la actitud de quien es un cristiano. Bueno, quien ha creído en Cristo. Bien, vamos a orar, a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias que tú has sido bueno, Señor, y en tu misericordia. Hoy, Señor, se cumple tu promesa, que tus misericordias han sido nuevas en este día, Señor. Y declaramos, como dice el Salmo, en la mañana tus misericordias. Así que, Padre, hoy venimos, Señor, a recordar como iglesia tus misericordias, que son nuevas esta mañana, como todos los días, Padre, conforme a tu promesa, Señor. Entonces, permítenos, Señor, escuchar hoy tu voz. Afecta nuestro corazón, Señor. Trae convencimiento de arrepentimiento. Si hay pecado en nuestro corazón, trae convencimiento también. Y recibe, Señor, tú el honor, la gloria y las gracias, Señor, por quien tú eres santo, eres digno de alabanza. Y como iglesia, Señor, hoy lo confesamos y descansamos en tu provisión el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestra serie en la carta a los Efesios. Y estamos en el capítulo 1, llegamos hasta el verso 14 y vamos a seguir de los versos del 15 al 23. Del 15 al 23, y lo he titulado Cristo
nuestra principal petición. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a notar en esta porción de la Escritura que Pablo está haciendo una oración, pero no es solamente una oración de Pablo, debe ser nuestra oración también. ¿Qué tal si iniciamos? Vamos a leer, voy a leer acá desde las Américas. Tengo aquí Reina Valera, pero quiero leer acá desde las Américas. Voy a leer en favor de ustedes, dice a partir del verso 15, capítulo 1, verso 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bien, entonces la oración es un medio que Dios nos ha dado a través del cual nos permite tener comunicación directa con Él. Es un medio de comunión con nuestro Padre, donde pedimos, pero también donde conocemos a Dios. La oración es un vínculo que Dios ha creado por su misericordia a través de la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, donde podemos conocerle también. Cuando oramos, debemos orar la palabra. La palabra es un sustento de nuestra oración. No quiere decir que no puedes pedir, ¿cierto?, por tus necesidades, pero recuerda lo que dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y que Dios conoce de qué tenemos necesidad. Entonces Él nos dice: oren conforme a mi voluntad, conforme les he indicado en la Escritura. ¿Sí? Es por esto que nuestras oraciones deben estar llenas de la voluntad de Dios. Es decir, deben estar llenas de sus promesas dadas en la palabra. Entonces, para un cristiano verdadero, la mayor promesa, la mayor bendición recibida es la persona de Cristo. Sin Cristo, pues no seríamos cristianos. Sin Cristo no somos nada. Él es nuestra conexión directa con el Padre. Hoy vamos a estar estudiando aquí en Efesios 1, del 15 al 23, donde el apóstol muestra cuáles deben ser los motivos que deben guiar mis peticiones de oración. ¿Cuáles deben ser esos motivos? Que básicamente deben estar centradas en pedir más de Jesús en nuestras vidas para la gloria del Padre.
Nuestras oraciones deben estar centradas en pedir más de Jesús en nuestra vida para gloria del Padre. Y creo que no es descabellado decir que para todo cristiano muchas veces se nos dificulta hacer memoria de la obra de Cristo en nuestros corazones cuando oramos, ¿cierto? Sabemos que es clave y de gran importancia para nuestro diario vivir como hijos de Dios. Sin embargo, tener este conocimiento en nuestra cabeza no quiere decir que haya hecho asiento en nuestro corazón. Muchas veces hemos escuchado el Evangelio a través de la predicación, escuchamos música, la cantamos, la cantamos con pasión y nos encanta, ¿cierto? Y nos sabemos versículos de memoria y todo esto. Pero a veces se queda en solo información que está ahí, porque a veces nuestro actuar no es conforme a lo que cantamos, o a lo que leemos, o a lo que no sabemos, ¿sí? De la Escritura. Entonces, y muchas veces el pensamiento, cuando eso ocurre, el pensamiento que se nos viene a la mente es: yo necesito algo nuevo, ¿sí? O sea, no, ya este versículo lo he leído, ya esa canción me la sé de pe a pa. ¿Cuántas canciones hay que antes nos inspiraban y nos llevaban al piso a arrodillarnos y Señor, sí, ya, pero ya ni nos acordamos de ellas? Salió una nueva, entonces no, el nuevo ritmo, ¿sí? El nuevo autor cristiano que está pegando hoy día, ¿sí? Y eso pasa cuando es solo información la que llega, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando algo nuevo. Entonces, para muchos creyentes, especialmente para aquellos que han asistido a la iglesia por muchos años, una de las mayores tentaciones que tenemos es pensar que necesitamos algo más de Cristo, algo además de Cristo y su Evangelio, ¿sí? O sea, como que ya ese versículo me lo sé de memoria, ¿sí? Necesito una nueva unción, ¿sí? Necesito una palabra nueva, una nueva profecía. Sí, pero esta es la palabra de Dios, es la profecía que debes escuchar, ¿sí? Necesito una nueva forma de experimentar a Dios, algo más de lo que Dios se nos revela en las Escrituras. A veces caemos en ese error, ¿sí? Pero es porque la información se quedó solo en información. Conocemos la Escritura, hemos leído, ¿sí? Pero no llegó, no ha hecho asiento en nuestro corazón, que básicamente es la mente también. Es decir, no ha afectado nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión no la ha afectado. Entonces, pero realmente lo que necesitamos es creer más intensamente en lo que ya se nos ha sido revelado. Una fe vívida y real que no es solo apariencia. No soy cristiano porque me sé no sé cuántos versículos de la Biblia, ¿sí? No soy cristiano porque canto música cristiana. Soy cristiano es porque he creído ese mensaje y lo vivo. Hace parte de mí. Respiro eso, transpiro eso en mi vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, es que el Espíritu Santo, a través del pasaje de hoy, en Efesios, trata de guiarnos a lo más profundo y trascendente del Evangelio. En este pasaje vamos a
vamos a ver la forma de cómo enfocar nuestras fuerzas cuando pedimos. Este pasaje pone un reflector en cómo podemos y debemos orar para sumergirnos, para sumergir nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, que haga parte de nuestro ser. Entonces, para esto vamos a hablar un poco del contexto anterior. En el contexto anterior vimos los versículos del 3 al 14, donde vimos que el Padre, por su inmensa gracia, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, también nos adoptó para ser sus hijos en vez de sus enemigos, que nos ama, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha redimido por su sangre. Y de igual manera veíamos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de la herencia espiritual que vamos a disfrutar. ¿Sí? Estamos en el ya, pero todavía no. De hecho, ya estamos disfrutando de esas bendiciones, pero hay una promesa. Vemos todavía, como dice Pablo, que nuestro cuerpo todavía no quiere, ¿sí? Luchamos con nuestra carne, pero hay una promesa futura en que eso ya no va a ser más así, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, hoy por lo menos, nos está hablando y nos va a hablar de eso. El apóstol Pablo, después de hacer esta descripción de las bendiciones en el contexto anterior, le da a entender a los efesios que necesitaban más que solo escuchar estas verdades, ¿sí? Más que solo tener conocimiento intelectual de estas verdades. Debían entender estas verdades en su corazón con el fin de generar una transformación en su mente. Por eso hablaba aquello de que debían hacer asiento en su corazón. ¿Sí? De tal manera que eso afectara sus acciones, sus actitudes y sus relaciones en la vida. Esto nos habla también a nosotros. Entonces, por eso Pablo ora al Padre que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pide que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, no es solamente que sepas, sino que eso, como dije ahorita, o como nos lo da a entender el texto, es que transforme tu forma de ver, ¿sí? Que afecte tu forma de vivir, ¿sí? Entonces, este es el argumento principal en este pasaje. Ponlo ahí, por favor. Sí, ese es. Necesitamos pedir espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento del Señor. Es decir, la capacidad espiritual de no solo conocer el mensaje de salvación, que es Cristo, sino también interiorizar, sino también ser, ¿sí? Ser, interiorizar, hacerlo parte de tu vida, de tu identidad, ¿sí? Eso es lo que significa eso. Pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Eso debe ser parte de nuestra oración cada día. Pedir a Dios que su palabra, que su verdad afecte mi manera de vivir realmente, ¿sí? Ya no solo conoces y llevas el mensaje. Escucha esto.
Ya tú no solo conoces y llevas el mensaje. El cristiano no solo conoce y se sabe la Biblia de pe a pa y le pregunta Apocalipsis no sé qué y enseguida te lo dice, ¿sí? No solo lo conoce, sino que también te has vuelto un mensaje vivo. Te has vuelto un mensaje vivo. Y ahora tú eres el mensaje. Y ahora el mensaje camina contigo. Tú eres luz. Tu vida habla de Cristo. ¿Sí? Lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que significa. Es por eso que en este pasaje nos muestra 4 peticiones y vamos a irlas desglosando. 4 peticiones por las que debemos orar para conocer más al Señor. ¿Sí? 4 peticiones para conocer más al Señor, de tal manera que afecte nuestra vida. Entonces la primera es: Padre, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo nos muestra esta oración aquí: que os dé sabiduría y espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Versículos del 17 al 18. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta forma de orar? ¿Por qué nosotros necesitamos iluminación espiritual? Bueno, la Escritura nos muestra que es por causa del pecado que nuestros ojos espirituales fueron entenebrecidos. Eso lo dice la Escritura, ¿cierto? El Evangelio es una herramienta que Dios usa para abrir nuestros ojos, para ver la voluntad de Dios. Pero no vemos todo, ¿sí? No vemos todo. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida y nos dé espíritu de sabiduría. Saben que la sabiduría es el saber hacer, ¿sí? Yo puedo conocer, ¿sí? Yo puedo leer un libro sobre batería, ¿cierto? Y ahí hago mis pinitos, pero otra cosa es tocarla. Es el saber hacer. Eso es la sabiduría. Yo puedo conocer la Escritura, pero necesito que el Espíritu de Dios obre en mí de tal manera que su palabra sea viva en mi ser. ¿Sí? Por eso pide aquí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y habla de esto de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestra vida espiritual no es limpia de manera natural. ¿Sí? O sea, no nacemos y ya nacemos limpios. La Escritura nos lo dice, que nacemos en pecado, ¿cierto? Entonces, es por eso que debemos crecer en discernimiento, en el discernimiento y el conocimiento de Cristo para entender más. Debo crecer. Por eso debo no solamente coger aquí Juan 3:16, ¿sí? Sino que debo también, o sea, no es solo aprenderme el versículo, es, bueno, Señor, ¿qué me estás queriendo decir aquí? Por eso vemos en el básico, ¿cierto? Cuando pedimos al Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Antes de orar, antes de leer la Escritura, yo debo pedir al dueño de la Escritura, al dueño del manual, que me revele qué me quiere decir. ¿Sí? Cualquiera puede llegar aquí y leerlo, cualquiera. Hay personas que han leído la Biblia completamente, pero son ateos y se la saben y te la citan, pero ellos la usan para quererte demostrar que esto es pura carreta.
se la saben de pe a pa, ¿ya? Pero sin el Espíritu de Dios no van a poder entenderlo. Dios en su misericordia ha permitido que muchos ateos, fíjate, lleguen a sus pies, porque han estudiado tanto, que llega un momento en que el Señor quebranta su corazón y los aterriza. ¿Sí? Y bueno, hay un autor que fue un ateo muy conocido, que ya murió, fue C.S. Lewis, ¿cierto? El que escribió las Crónicas de Narnia y escribió muchos libros también interesantes donde él ya después despliega todo el conocimiento que recibió de parte de Dios, primero queriendo rechazarlo, ¿sí? Pero ya después el Señor lo usó para más bien clarificar a muchos qué Dios quería decir o qué Dios quiere decir a través de la Escritura en algunos pasajes, ¿cierto? Y fue un comentarista y escritor de libros en ese sentido. Entonces, si nuestra vista espiritual, vuelvo y repito, no está limpia de manera natural, es por eso que debemos crecer en el discernimiento y conocimiento de Cristo para entender más. Entonces, de igual manera, no ignoramos también que hay un enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo espiritual que no le conviene que conozcamos la verdad. No les conviene que conozcamos nuestro potencial en Cristo. Y por eso trabaja de día y de noche para que no veamos la gloria de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces, con más razón, debo yo también inquirir. Aquí la invitación es que debemos, al llegar a la Escritura, pedir a Dios que nos revele su verdad y que nos enseñe ese saber hacer, ¿sí? Ese saber hacer, ¿sí? Recordando lo siguiente, porque no se trata de hacer para hacer. En Dios hacemos porque somos. Yo no leo la Escritura para ser cristiano. No, yo la leo porque soy cristiano. Inquiero en la Escritura, me deleito en ella, conozco a Dios, es porque yo soy cristiano. No es para ser. ¿Sí? Recordemos que Dios nos predestinó. Bien, vamos a avanzar aquí. Entonces, de esta petición inicial de tener los ojos de nuestros corazones iluminados, se derivan 3 peticiones más, y son las que vienen ahí, más abajito, ahí mismo en el verso 18. Esta es otra forma de orar. Padre, ayúdanos a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Ayúdanos a entender la esperanza que tenemos en Cristo. Dice el verso 18, y bueno, vemos ahí también 3 cuales. Si ven ahí en el verso, en ese verso 18 y en el verso 19 hay 3 cuales. Y esos 3 cuales nos ayudan a ver qué quiere decir o qué nos está mostrando Pablo respecto a cómo saber orar. ¿Sí? Ahí. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces vamos a ver esas tres, y una de esas es esta. Padre, ayúdanos a entender la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? Que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, dice la Biblia de las Américas. Y mi hermano, la esperanza para nosotros los cristianos es fundamental. Y de hecho lo vemos en la resurrección. La resurrección tiene que ver mucho con la esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, la Escritura dice que seríamos los más dignos de conmiseración. De hecho, Cristo es las primicias de esa promesa. Nosotros vamos a ser restaurados completamente de la forma en que Cristo es. ¿Sí? Lo vemos entonces ahí en la resurrección, nuestra resurrección futura. En 1 Corintios 15, del 16 al 19, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Entonces, nuestra esperanza no avergüenza. Y por eso es algo fundamental nuestro. Y nuestra esperanza apunta a derrotar o a no dejar que las circunstancias a nuestro alrededor nos derroten, nos tumben, nos desenfoquen. De hecho, Efesios 2, que lo vamos a ver después, en los versículos del 4 al 5, nos recuerda que nuestra esperanza, de nuestra esperanza, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios, merecíamos su ira y merecíamos la condenación por la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es esperanza. Entender estas cosas, entender la esperanza que tenemos en Cristo, nos debe fortalecer en nuestro día a día. Nuestra esperanza no es un espejismo. Para muchos es solo un espejismo, tanto que hay un incremento en la tasa de suicidios. ¿Sí saben eso, cierto? La tasa de suicidios ha aumentado, no solo aquí en Colombia, a nivel mundial. Eso es una muestra de que no hay esperanza en el mundo. Y eso nos diferencia a nosotros. Somos diferentes. Hemos creído en un Dios que cumple sus promesas. También otro ejemplo es la tasa de natalidad. La tasa de natalidad ha descendido. Ya las parejas no quieren tener hijos, porque piensan, no, yo que voy a traer hijos a sufrir a este mundo. ¿Sí? Ese es uno de los pensamientos que tienen, porque no tienen esperanza. ¿Sí? Y hermanos,
mucho mejor ver la esperanza que tenemos en Cristo en medio de estas crisis mundiales, ¿cierto? Porque los dioses falsos de la sociedad no pueden ayudarnos con nuestros problemas. Los dioses falsos de esta sociedad. El dinero no puede hacer nada por nosotros. Quizá en un momento, pero la Escritura dice que la polilla y el orín lo corrompen. Los políticos no son nuestros salvadores. Y vemos cómo a nuestro alrededor, tanto local como mundialmente, hay una decadencia moral en los políticos que rigen el mundo. Una decadencia moral, una corrupción en todo. Y esto no es nuevo, pero a la luz de la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, y que no debemos poner nuestra confianza en los príncipes, dice la Escritura. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor, nuestra esperanza no avergüenza. Ahora también hay una realidad a nuestro alrededor, y creo que el COVID fue una muestra de que, aunque hemos tenido avances en la medicina se queda lerda. No puede hacer mucho por nosotros. ¿Sí? Los médicos se quedan cortos ante tantas situaciones de salud. Y así muchas otras cosas, ¿cierto? Como el entretenimiento nunca va a llenar nuestra necesidad de ser llenos. Las redes sociales tampoco. A mí me encanta el deporte, pero tampoco, todo eso hastía. ¿Sí? ¿O cuántos no se quedaron esperando que Colombia ganara la Copa América? La esperanza nuestra, ¡pum!, al piso. Pero nuestra esperanza real, la del cristiano, no avergüenza, es eterna. O sea, es decir, no falla. Podemos confiar en Dios, en sus promesas. Entonces, hay una crisis mucho más grande que cualquier otra cosa que afecta al mundo. Y es el hecho de que esta vida no garantiza, la vida del mundo no garantiza vida espiritual. No lo garantiza. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido al mundo. Y la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, quien ponga su esperanza en esta vida, ya está muerto. ¿Sí? Ya estamos muertos si ponemos nuestra confianza en esta vida, en la vida terrenal. Tenemos esperanza en Cristo. Romanos 4:25 nos recuerda que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y por eso ya no tememos al futuro, ni le tememos a la muerte, ni le tememos a esta vida. Nuestra esperanza es valiosa. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la tercera petición. Entonces, la anterior es que oremos para que el Padre nos impulse a entender la esperanza que tenemos en Cristo, ¿cierto? La tercera petición que vemos ahí, el otro ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos?
Padre, ayúdame a conocer más de tu amor, más de tu gracia. ¿Sí? Muchos malinterpretan esta porción muchas veces, enfocándola más hacia los bienes materiales. ¿Sí? Vemos esa palabra herencia, riquezas, y enseguida se nos viene, no, yo soy hijo del rey. ¿Sí? Somos reyes del Altísimo. Reclamamos hasta un terreno aquí en la tierra. Ya estamos ya pisándolo. Sin embargo, lo que el texto realmente está enfocando es que sepamos que nosotros, los santos de Dios, sus escogidos, sus predestinados, somos la herencia gloriosa de Dios. Es decir, tú y yo le pertenecemos a Dios. ¿Sí notan la diferencia? Aferrarse a un pedazo de tierra o aferrarnos a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros los que creemos en Cristo somos el tesoro de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. ¿En qué sentido? Como decía ahora, le pertenecemos a Dios. Él nos ha apartado con propósito. ¿Sí? Y por eso vemos en la parábola de aquel que encontró la oveja, ¿qué hizo al final? Una fiesta, celebró. O aquella señora que encontró la moneda perdida, se alegró grandemente. ¿Sí? Entonces nos está mostrando un poco el contexto de lo que pasa, lo que va a pasar cuando ya seamos completamente restaurados. Entonces muchos saben en su mente que Dios nos ha dado su gracia, pero no han experimentado la gracia de Dios en su corazón. La conocen, la han leído, se saben muchos versículos, pero no ha hecho asiento ahí en su cabeza. No ha afectado su vida de tal manera que no ha habido transformación. Y les comento esto, con los adolescentes nos hemos dado cuenta, cuando les hemos preguntado que si creen que Dios los castiga por portarse mal. Y ellos dicen sí, Dios me castiga si me porto mal. Pero es porque no han entendido la gracia. Y viendo a los adolescentes, los mayores no distamos de eso. Cuando yo cuando yo actúo y vivo para gloria de Dios, es por su gracia, no para que Él no me castigue. Dios no nos castiga. Tú eres consecuente de tus actos. El Señor dice, elige la bendición o la maldición. Ya eres tú quien elige. Pero Dios no te castiga. Entonces, por eso es que tenemos esa expectativa de Dios, de un Dios por allá, como que no está muy cerca de mí, porque es que como yo me la embarro tantas veces. Y no hemos creído en la gracia de Dios entonces. Entonces, eso es trágico. No hemos llegado a entender y a experimentar en nuestros corazones la gracia de Dios.
Y yo pregunto aquí, y no tienen que alzar la mano, ¿cuántos creen que Koinonía no tiene mucha gente porque estamos en pecado? Lamento decirte que no. Pero creo que muchos han pensado eso. Es que en algo estamos fallando en la iglesia, que no llega gente. No, Dios es soberano. Y estamos los que estamos y somos los que somos. Y Él es el quien añade a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces fíjense la forma errada que tenemos de pensamiento de la gracia de Dios y la forma en que Él nos usa. Hay iglesias grandísimas, pero llenas de pecado. Entonces, no es 2 más 2, 4, ¿no? Dios en su soberanía nos dota, ¿sí? Recuerden a los 3 siervos que les dio a cada uno talentos, y a uno le dio 10 talentos, otros 5 talentos, otros 1 talento. Lo importante no es cuántos talentos, es que lo hagas para gloria de Dios y lo uses. Si Koinonía va a tener 50 personas, gloria a Dios, y con esas 50 personas obramos para su gloria. Si el Señor nos quiere poner con 200, 300, 500 personas, gloria a Dios. Pero se trata de su gloria. No que hagas para que Dios se mueva, no. Entonces simplemente era para aterrizar esto de la gracia de Dios. La gracia de Dios no se mueve porque tú hagas o dejes de hacer. Tú no obedeces a Dios para tener sus bendiciones. Nosotros no obedecemos a Dios para tener sus bendiciones. Tú haces y obedeces a Dios porque Él ya nos bendijo. Debemos creer en su gracia. Entonces aterrizarlo, asentarlo ahí en nuestra mente. ¿Sí? Creo que no sentir la gracia de Dios es un problema de muchos cristianos. Sabemos que Dios ha derramado su gracia porque la Biblia lo dice. Pero pensamos en Dios como un jefe estricto, ¿cierto? Como por allá, un poder trascendental, en vez de ver a Dios como un Padre amoroso, como se ha mostrado Él realmente. Y basamos su amor más en lo que nosotros hacemos que en lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces por eso tenemos a veces una respuesta errada, porque tenemos una distorsión de Dios, de quién es el Señor. Y Dios nos está invitando en este versículo a orar para conocer más de esas riquezas que aún no hemos llegado a valorar. Escúchalo bien, porque ya se nos han sido dadas. Efesios inicia eso. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya se nos han sido dadas, debemos valorarla y perseverar en ellos, en ellas, o sea, en su gracia, tales como su gracia, su amor, su paciencia. Él sabe que no vamos a ver o sentir todas sus riquezas espirituales perfectamente en esta vida y nos invita a poder valorarlas en oración, que hagan asiento en nuestra mente, en nuestro corazón, que no se queden como un solo conocimiento, ¿sí? A ver. Vamos a ver el otro cual.
Lo vemos ahí en el verso 19. Padre, ayúdanos a conocer más de tu poder para con nosotros. Hablo aquí en el verso 19 ahora, que conozcan el poder de Dios disponible para cada creyente. Y usa ahí 4 formas de decirlo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Cierto? Primero, la supereminente grandeza. Segundo, su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Usa ahí 4 formas para decirlo. Entonces, en este pasaje de Efesios del 15 al 23, las palabras aquí sobre el poder de Dios son el énfasis. Está hablando mucho del poder de Dios. Y por esto da estos versículos más sobre el poder de Dios disponible para nosotros. Pablo comparte ahí 3 ejemplos. 3 ejemplos de ese poder de Dios. Uno de ellos es la resurrección, ¿cierto? Que vemos ahí en el verso 20. El poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Otro es la ascensión o la exaltación de Cristo y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, dice las Américas, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y la otra forma en que se manifiesta ese poder es Cristo como cabeza de su iglesia. Y por eso ahí en el versículo dice, y lo dio, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Son las formas de la manifestación del poder de Dios por la obra de Cristo en nosotros, su iglesia. Pablo está diciendo aquí que el mismo poder que resucitó a Cristo, el mismo poder que obró en Cristo, ese mismo poder que le da autoridad, obra en nosotros también. Entonces nos anima a pedir poder de Dios en ese sentido. ¿Ya? No son poderes es decir, como los superhéroes, ¿cierto? En los cómics. No. Son poderes trascendentales, esos poderes de hecho uno ve los cómics y por lo menos para mí uno de mis personajes que me gustaban de los cómics era Thor, ¿sí? Y supuestamente Thor es un dios, un semidios, qué sé yo, pero después viendo los cómics y viendo las películas y eso, uno se decepciona, ¿no? Supuestamente este es un dios, tiene poder, y lo cogió otro y le dio duro. Entonces, ese no es el poder del cual Dios no te quiere hacer un superhéroe, ¿sí? Los superhéroes son limitados. Los superhéroes son limitados. Y lo vamos a ver más adelante en Efesios 6:10, que el poder que obra en nosotros es Dios mismo.
Por eso en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Después él empieza a describirlo ahí en la armadura, ¿cierto? La forma en que el poder de Dios obra en nuestra vida. Pero básicamente del poder que está hablando ahí es, Dios es tu poder. Llénate de Dios. Ese es nuestro superpoder. Nuestro superpoder es Dios obrando en nosotros para su gloria. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos entienden el poder de Dios y el poder del diablo equivocadamente. Y es importante tener en cuenta eso porque muchas veces lo ponemos aquí como que el diablo y Dios tienen el mismo poder y no. Satanás está sometido a la voluntad de Dios. Él no obra si Dios no le permite. Por eso la Escritura nos anima a no tener temor. ¿Sí? Y a veces, sí, oramos mal en este sentido. A veces oramos como que Dios el diablo tiene un poder similar, ¿sí? Como que a veces Dios gana y a veces el enemigo gana. No, Dios es soberano y esto hay que aterrizarlo, entenderlo. Ahora, ¿cómo puede cambiar nuestras vidas este poder? El poder de Dios para nosotros significa que no hay una tentación demasiado fuerte para ti. No hay una tentación demasiado fuerte para nosotros. El mismo Espíritu que obró en Cristo para vencer la tentación en el desierto, es el mismo Espíritu que obra en ti para vencer la tentación, sea cual sea que tengas. No hay una tribulación demasiado pesada o triste que no puedas soportar. ¿Por qué? Porque el Rey del Universo te respalda. ¿Sí? Dios mismo, Él mismo es quien nos soporta, Él es nuestro sustento. ¿Sí? También hay ayuda para nosotros en todo tiempo para vivir de la manera que Dios quiere, para testificar de Cristo y servir con las manos y los pies de Cristo. Es decir, aquellos que pensamos que qué difícil es llevar el Evangelio, tenemos la ayuda de Dios para hacerlo. No tienes que ser el evangelista X o qué sé yo, ¿cierto? Que hay personas que tienen como ese carisma, es porque Dios les dio ese don, pero tú también lo puedes hacer. Aunque es que yo soy muy tímido. ¿Quién dijo que la timidez es más fuerte que tú? Tú eres tímido en aquello que no conoces, pero tú conoces a Dios, entiendo. Si eres cristiano es porque le conoces. Entonces, esta debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame a saber más de tu poder disponible cada momento para mí. Muy bien. Vamos a tener unas aplicaciones. Y este versículo, puedes pasarlo.
Sí, puedes seguir. No aparece. Esa es, sí. No nos desvía, yo creo que este versículo tiene que ver aquí con lo que quiero decir. La oración del justo puede mucho. Eso significa que la oración de quien le cree a Dios puede mucho. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Y por qué? Porque está pidiendo conforme a su voluntad. Entonces la aplicación aquí es: oremos creyéndole a Dios, clamando porque por estas verdades de este pasaje sean una realidad en nuestra vida. Ahora también, démosle el lugar que le pertenece a Dios. Otra aplicación. Ora confiando en que Él hará conforme a sus promesas. Cuando no actuamos y pedimos conforme a la voluntad de Dios, es porque no han sido iluminados los ojos de nuestro entendimiento. No le hemos creído. No sabemos los versículos, pero no le hemos creído a Dios. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y podemos pedir porque Dios lo ha prometido. Y otra aplicación, este pasaje en sí es una oración que Dios quiere contestar, que Dios ya ha contestado. Hablando esta semana con Juan, leyendo un libro que estamos leyendo de los ancianos, nos recordaba el hecho de que la voluntad de Dios son oraciones contestadas. Cuando nosotros oramos la voluntad de Dios, ya están contestadas. Entonces, si tú oras la voluntad de Dios, tenlo por cierto que tu oración ya fue contestada, ¿sí? Entonces, Dios quiere contestar esta oración porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios quiere que oremos esta oración y quiere darnos un entendimiento mejor de su Evangelio. No solo aprenderla, sino también creerla. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana que nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos llama, Señor, a creer en ti, a creer en nuestro llamamiento, a ser coherentes con nuestro llamamiento. No solo aprendernos porciones de la Escritura, no solo tratar de vivir de una u otra forma para agradarte, sino que realmente, Señor, tu voluntad haga asiento en nuestro entendimiento de tal manera que nuestra vida de manera natural obre conforme a tus propósitos. Gracias por este texto, Señor, que es complemento a lo que veníamos hablando. Ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, oremos por esas bendiciones espirituales. Más bien oremos para saber usar esas bendiciones espirituales. Eso hace parte de lo que este texto nos quiere decir. Ayúdanos, Señor, en nuestras fuerzas no podemos. Oramos, Señor, que tu palabra afecte nuestro corazón y que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, Señor, obre en nuestras vidas.
Obra, Señor, con poder para tu gloria y por tu gracia en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,